A pesar de que es 2023 y los actores en el escenario político cambiaron, algunos sectores señalan que persisten las protestas por luchas estudiantiles. Denuncian falta de medicamentos en centros asistenciales, baja matrícula en las escuelas y, por si fuera poco, los diputados continúan protagonizando bochornosos actos que demuestran una falta de diálogo entre las diversas bancadas, mientras la economía de los hondureños se mantiene precaria por los efectos que producen eventos dentro y fuera del país. Varios expertos consideran que si bien todos los hondureños tienen culpa de las condiciones en las que se encuentra el país, los políticos tienen una cuota importante de responsabilidad debido a que no son capaces de alcanzar acuerdos, y muestra de ello fue lo sucedido la noche de ayer miércoles, cuando diputados realizaron una protesta debido a que no les consideraron una moción. Hoy nuevamente los radicales y sectarios de Libre, con apoyo de la directiva ilegal del Congreso Nacional, no tomaron en consideración la moción presentada por la diputada María Antonieta Mejía en representación de la bancada del Partido Nacional de Honduras. La propuesta tenía el apoyo de 70 diputados. Se pedía que se le pague las prestaciones a miles de empleados públicos de todas las instituciones que masacraron laboralmente. A los ilegales hay que regresarlos a la escuela para que aprendan a contar. Libre no es pueblo, mencionó el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano. Entre tanto, la diputada del PSH, Maribel Espinosa, sobre este tema señaló que cuando arbitrariedad se genera desde el Congreso Nacional, debemos comenzar a preocuparnos. Hoy una moción que logró los votos para su discusión fue ignorada. Rechazamos cualquier intento de monarquía como la de Luis XIV o control arbitrario del poder. Es democracia y lucharemos por ella, mencionó. Mientras en el legislativo continúan las divisiones entre el sector privado y el poder ejecutivo, existe también una discusión debido a la ley de justicia tributaria que socializan las autoridades y que genera rechazo por parte de los empresarios, que aseguran esto solamente traerá consecuencias para la economía y falta de generación de empleos en el país. Sin embargo, el gobierno expresa que su objetivo es traer equidad al régimen tributario y que el que más gana, más pague. Asimismo, un nuevo tema capta la atención de los políticos debido a la decisión de la administración Castro Sarmiento de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo que traería consigo el rompimiento de las relaciones con Taiwán, lo que para muchos es considerado que Honduras quedaría como un malagradecido, pero otros grupos expresan que en realidad el país sacaría más beneficios con Pekín. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar diferentes temas de la vida nacional. El doctor Marco Eliu Girón, diputado del Congreso Nacional. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Raúl Valladares. Buenos días al pueblo hondureño. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues el tema, yo pregunté cuál era el tema. Me dijeron que eran temas múltiples, diversos, me dijo Fernando Arteaga. Pero vamos a ver pues de qué se trata el tema o el título que usted le pondrá a su programa. Se sonríe Gilberto Ríos. Buenos días, don Gilberto. Buenos días, Raúl. Buenos días, doctor Marco Eliu, diputado. Buenos días, don Fernando. Gracias por... Es que en realidad tenemos una enorme cantidad de temas sobre los que seguir versando, discutiendo en el país, porque estamos en un proceso muy claro de transición, de cambio, y las fuerzas conservadoras están haciendo todo lo posible, ¿verdad?, por hacer una avalancha de críticas contra el gobierno de la presidenta Xiomara, y entonces hay que ocupar cada espacio que se puede para defender este progreso tan sustancial que está viviendo el país, sobre todo en temas de cambios estructurales, ¿verdad? Gracias, Raúl. Gracias. Don Fernando Anduray, abogado. Buenos días, Raúl, siempre con el deseo de que Dios y el Espíritu Santo estén en nuestro corazón y nos guíe este día. Bendiciones a todos. Un gusto estar con el grillo que dice Marco Eliu Girón, que es mi alero, ¿sí? Han hecho mancuernas en todas las foros. Ya llevábamos como 50 programas juntos, llevamos, don Fernando. Saludos a Marco Eliu también, un viejo conocido nuestro. Gracias, Raúl, por la invitación. En realidad, el panorama temático es complejo. Se habla, ya presentó el grillo un enorme progreso, dice, pero
Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Mire, yo no creo que ese enorme progreso social y la transición de que habla el Grillo esté provocando contento y alegría en el pueblo hondureño. Hay más preocupación, hay temor, hay incertidumbre, hay descalabro y hay cualquier cantidad de acontecimientos sociales y políticos que tienen a Honduras en una encrucijada y con los ojos del mundo puestos, preocupados por lo que está sucediendo, pero pues en el transcurso del programa vamos a ver qué cosas pueden ser positivas, qué cosas no pueden ser positivas, y al final pues si 1.700.000 votos les dieron el poder ahí, combinados, 700.000 votos de Libre, 700.000 de Narrala y 300.000 liberales, ¿verdad? Pues si ese es el gobierno que querían tener, que lo disfruten, los que votaron por ello. Tenés ahí, ya vamos a empezar con esto entonces, tenés ahí lo que presentamos ayer. Vuelvo a insistir, el presidente Flores hasta hace editoriales diciendo que la gente no lee. De acuerdo. Y yo vuelvo a insistir. No lo lea él. El plan de gobierno. Porque quiere que lo lean a la fuerza, ¿verdad? No, pero. Sí, es que cuando dice que la gente no lee, está diciendo que lo que él dice no se lo leen. Bueno, pero yo te voy a dar un ejemplo que la gente no lee, porque exactamente vos lo traes aquí. Libre presentó un plan de gobierno. Sí, hombre. Y 1.700.000 fueron a votar. Sí. Ayer me decía el amigo empresario Emilio Hasbun, entonces Emilio, es que la gente va a votar por Libre. Sí. 1.700.000. Ahora que va para China, que pelean con los gringos, y ahora para qué, 1.700.000 votos. Eso es plan de gobierno, diputado. Plan de gobierno ya se incorpora con nosotros. El diputado Discua. Ese es el plan de gobierno que le presentó Libre a la población de Honduras. Plan de gobierno para la refundación de la patria y la construcción del Estado socialista y democrático. 1. Bueno, bajo el gobierno Libre, nuestra política exterior estará abierta a los pueblos y naciones del mundo, con riguroso respeto recíproco. La defensa de la soberanía y la solidaridad serán ejes transversales de nuestra política exterior, fundada en el interés nacional y la complementariedad en la comunidad de las naciones. Por supuesto que buscaremos establecer las cordiales, amistosas relaciones diplomáticas con la República Popular de China y con las comunidades de países asiáticos y africanos que quieren relacionarse con nosotros. Ahí les decían que iban a buscar relación con China popular. Doctor Marco Eliu. Empezamos Sí, el programa esto con es Raúl importante. defendiendo el plan de gobierno. No, espérate, no lo estoy defendiendo. Como periodista te estoy poniendo que antes de las elecciones Libre presentó eso. Ahora, tampoco es malo de hablar relaciones con China. Yo no sé por qué estás poniendo eso. No, te estoy diciendo. Porque sus partidos se oponen. Uno de los Por temas. eso. En este momento, diputado Daniel Discua, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días, compañeros. Una disculpa al pueblo por el tráfico que nos agarró, pero ya estamos aquí para debatir los diferentes temas del país, donde cada quien expondrá sus tesis y esperamos se saque provecho del mismo. Sí, hay otra cosa que yo estoy planteando aquí, Fernando, que agarren eso de Libre. Y la gente no vio, pues todo lo que propuso es 1.700.000 que fueron a votar. Y se dijo públicamente. Sí. Yo sí vi. Hubo una Y se exposición. socializó. Y yo me opuse toda la vida y dije lo que venía. Y aquí lo que está pasando es lo que advertimos que iba a pasar. ¿Qué está pasando? El montaje del socialismo, hombre. Y no es democrático, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. No, hombre, mire. O es socialismo o no es socialismo. Mire, ve, no le mintamos al pueblo, hombre. Si Honduras no es ni socialista, no es ni capitalista. No, nada. Aquí estamos todavía en el feudalismo, en el caciquismo, que los que quieren mandar más bien son terratenientes, Así es. ¿verdad? Acostumbrados a dar órdenes como capataces. Eso es lo que hay aquí en nuestro país. Caudillismo. No hay capitalismo ni socialismo. Como Mel Zelaya. Libre es, Sí. no como Juan Orlando, más que todo, porque después andaban con caballos ahí y con unos Sí, lo que sombreros, pasa es que caudillos. sustancialmente ¿Será que, diferente, pues. ¿será que Mel Zelaya ya no usa sombrero ni se monta en caballo?
Y resulta que ahora que queremos abrir nuestras relaciones internacionales, el Partido Nacional se va a poner a todo, hasta las buenas cosas, porque ellos son sectarios. Ellos no quieren que el gobierno de Libre tenga éxito, porque ellos añoran regresar al poder, situación que el pueblo se los va a impedir por todos los desastres que han hecho. Miren, este reloj que ando yo es made in China. Este celular, ¿verdad?, es un Huawei, hecho en China. Nosotros ya tenemos relaciones comerciales con China. Revise usted en su casa cuántos aparatos, cuántos objetos en su casa tiene hechos en China. No tenemos relaciones comerciales en China. Los empresarios no traen objetos de China. Lo que pasa es que lo traemos vía Panamá, por el canal de Panamá, los empresarios lo compran y hay intermediarios. Con relaciones oficiales con China, los empresarios van a salir beneficiados, los hondureños también, porque se van a abaratar costos. Ya va a ser directamente con el gigante asiático, la economía pujante más grande del mundo, después de los Estados Unidos, y se pelea en el primer lugar con Estados Unidos. El FMI, Fondo Monetario Internacional, ha dicho que la primera economía del mundo es la de China, pero Estados Unidos siempre sigue siendo el país hegemónico, tiene el dólar a nivel mundial, tiene también el idioma, tiene bases militares a nivel del mundo, es la primera potencia mundial los Estados Unidos. Pero en el tema económico, usted lo pudo haber visto en la pandemia, se paralizó toda la industria del mundo, excepto la gran industria china, que no se paralizó. Es más, cuando China construye algo, por ejemplo, construyeron una represa, las Tres Gargantas, una de las tantas maravillas del mundo, se escaseó el hierro aquí en Honduras y se puso a un alto costo. Nicaragua se benefició porque Nicaragua vende hierro y aquí se puso caro en esos tiempos. Tuvimos que esperar que se terminara de construir las Tres Gargantas, esa represa enorme, la represa más grande del mundo, para que el hierro volviera a bajar su precio. Entonces, el impacto económico de tener relaciones internacionales con China continental, China comunista, la única China que hay, porque Taiwán se le reconoce dentro de China como una isla rebelde, Isla Formosa se llama, ese es el nombre original de Taiwán, el real, ¿no? Isla Formosa, donde después de la Revolución China se les dio la oportunidad a la contrarrevolución. Siempre que hay una revolución hay una contrarrevolución, y se fueron a refugiar a una isla pequeña, sí, esa isla es pequeñita, y se les dio la oportunidad que crecieran y desarrollaran económicamente. Ellos han intentado, China-Taiwán, esa isla, abrir relaciones con el mundo, pero no ha sido posible, y creo que al contrario, solo son 12 países. 5 a 12 países, una docena de países, que si usted se pregunta, los más conocidos son Honduras y Guatemala. Paraguay. De ahí están un montón de países de las islas del Caribe, Santa Lucía, otros que, bueno, que son países, ¿verdad?, pero no son muy conocidos. De ahí el 98% de las naciones del mundo, incluyendo nuestro principal socio, los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos están viendo ahorita nuestros compañeros migrantes TPS, ellos tienen relaciones con China continental, que tienen tensiones diplomáticas, dicen. No es cierto eso, es pura retórica. Sí, mire, recuerden ustedes cuando estaba Donald Trump, que se pensaba que venía la Tercera Guerra Mundial, que Donald Trump, como no se sabe, es impredecible, se pensaba que iba a apretar el botón rojo de las armas nucleares y que Xi Jinping también tenía listo el botón rojo para la guerra nuclear, y nos sorprendió después reunidos los dos. Mire, el presidente chino con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reunidos. No se habían reunido desde Richard Nixon allá en la década de los 70, cuando empezó a tener relaciones. Entonces, esa retórica de que se están dando duro, si ellos tienen un alto comercio, altos funcionarios de la administración Biden, cercanos, congresistas, senadoras, sus esposas son orientales y tienen relaciones comerciales, diplomáticas con China continental. Es una acertada decisión
y además una promesa de campaña que va a cumplir nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que los empresarios están celebrando. Los únicos que no están de acuerdo es el Partido Nacional, como siempre, que van a estar en contra de lo bueno, y están en contra algunos cabezas calientes, pero raleados, hay algunos congresistas desconocidos y senadores en los Estados Unidos republicanos de origen cubano que han dicho que eso no es bueno. Pero ellos sí hacen negocio con la China continental porque ahí es donde está el billete. El billete lo tienen dos países, Estados Unidos y China. Y no podemos depender solamente de un país. Es como que usted tenga posibilidades de tener cuentas bancarias el que tenga y tiene dos bancos y le dicen, este banco tiene problemas. Usted se pone avión. Bueno, voy a depositarlo en el otro banco para seguro. Entonces, usted tiene que asegurarse de estar prendido, como dicen popularmente en el campo, de las dos tetillas, ¿verdad? Y ordeña las dos tetillas y que venga a nuestro país beneficio. Costa Rica, ¿qué le dio Costa Rica? No le dio el mejor estadio de Centroamérica, la China continental. A Nicaragua no le está construyendo un canal interoceánico que va a pasar por el lago Nicaragua y el lago de Managua. A El Salvador, donde están allí Bukele, no le está construyendo los mejores puertos de América Latina. Y nosotros podemos pedir el famoso tren interoceánico que Carías nos endeudó, el país, Carías, el partido de la estrella sanguinaria, pidió un préstamo Carías y se lo mamó, se lo comió y se quedó 16 años y solo era pisto y pisto para el canal interoceánico y Carías se lo robó. Por eso le cambiaron el nombre al estadio, no merecía tener ese nombre, Carías Andino. Entonces, ahora es la oportunidad de traer infraestructura de alta envergadura de China continental. Bienvenido a la China. Y con Taiwán, miren, nos acusan que somos malagradecidos. No, les vamos a dar las gracias a los diplomáticos de China-Taiwán. Muchas gracias por habernos construido la casa presidencial donde no quiso estar Juan Orlando Hernández. Le dio alergia, ya se fue a construir un palacio, una torre de Babel allá en el Centro Cívico Gubernamental, que ni lo estrenó. Les vamos a dar las gracias, pero también les vamos a hacer un reclamo a China-Taiwán, porque los fondos que ellos enviaron a los países centroamericanos han servido para actos de corrupción, y no de gusto están presos presidentes en El Salvador, presidentes y ex primeras damas allá en Guatemala y en El Salvador, y en Honduras también. Ese dinero lo entregaban para comprar votos los taiwaneses porque ellos soñaron siempre ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas y daban millones, pero nunca los auditaban. Y el dinero no iba a parar a los pobres, sino que se quedaba en la alta cúpula. Ese reclamo se lo tenemos que hacer a China-Taiwán, porque si ellos debieron haber entregado dinero, hubieran entregado mejor proyectos, nos hubieran hecho puentes, en vez de dar un avión, como dice que lo dieron al Partido Nacional, nos hubieran construido un hospital y ahí hubiéramos solidificado más las relaciones con Taiwán, pero ellos lo que dieron fueron pisto, billete que nunca llevó hacia el pueblo hondureño. Don Fernando. No iba a presentar al diputado para que sí, nos hizo saludó. Su saludo inicial. Sí, no quiere hablar. Sí, claro. No, yo ¿Qué pasa? yo admiro la elocuencia de Luis Girón. Si me hubiera hablado de la historia de Honduras como habló de la historia de China, yo hubiera creído que es un hombre muy ilustrado. ¿Verdad? Pero es que no ha preguntado la historia de Honduras. Pero solo para China como que tiró los ojos, ¿verdad? Y es que es el tema. Y si le hablan de Rusia, debe saber bastante también de Rusia. Yo también. Y si le hablan de Cuba, debe saber mucho de Cuba. También. Pero si les pregunto cómo se fundó y formó el departamento de Comayagua, yo creo que ahí quedan bastante mal. Pregunte, como es Entonces, programa mexicano. Mire, yo no le veo problema tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Muy bien. Aleluya. Oh, chica. Nada más hizo la que, gloria. como dicen en política, porque estas son relaciones políticas, ¿verdad? También. No hay cena gratis. Pues sí, mire cuántas cenas estamos pagando ¿A de tener cambio, relaciones con Estados de Unidos. qué?
¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que quiere China? Bueno, que China no nos ha pedido relaciones, es que Honduras está de ofrecido. De ofrecido. Anda Xiomara ofreciéndose allá con los chinitos. Qué bárbaro. Es que es cierto, ¿y quién dijo? No, pero ¿Cuál es el tuit de Xiomara, Raúl? ese lenguaje... Instruye al canciller para que vaya a buscar a los chinos. ¿Y cuál fue la contestación del canciller? Ya me puse en comunicación con el embajador de China en Costa Rica para que me reciba. ¿Quiénes son los ofrecidos? Nosotros, hombre. Por todas las cosas que levantó aquí Eliud, que dice que son lindas de China. Que cuenta de los países que están emproblemados por las relaciones económicas que montaron con empresas chinas, y por el fracaso de muchos proyectos y la estafa que le han hecho a cualquier cantidad de gobiernos en los que han establecido, porque ellos ponen sus condiciones. Igualito que los gringos, ¿va? Si estás hablando de dos potencias mundiales, ellos ponen las condiciones de cómo son las cosas. No es que nosotros nos vamos a ir a aprovechar y que les vamos a pedir esto y les vamos a conseguir aquí y allá. No, hombre, no nos engañemos. Yo sí creo que debe haber un provecho comercial, porque no podemos ignorar que sea la segunda potencia del mundo, hombre, si es evidente. Correcto. ¿Verdad? Y no podemos tampoco obviar que en Honduras circula cualquier cantidad de productos hechos en China, hombre. En el mundo. ¿Verdad? Nada más que el reloj que anda Eliud, se lo regalaron allá en China, en un viaje que hizo con el Congreso, de seguro. No, no conozco de China. Usted sí conoce China, pues ahí le miré una foto en Cuba. Mire, guayabera que anda. Yo conozco Cuba y conozco China continental y conozco Taiwán también. Habla del socialismo y anda no me he enamorado ni de Taiwán. ¿De dónde son originarios las guayaberas? Ni de China comunista. Yo estoy enamorado de Honduras. De Cuba. Ni siquiera de los gringos estoy enamorado yo. Como las ustedes, guayaberas inician en como Cuba. Ustedes que hablan apasionadamente de eso. Sí, pero estas guayaberas tipo cubanos son de los tiempos de Batista, no de los tiempos de Fidel Castro. Ya estuviera ralita y está nueva, ¿verdad? Ahí en Cuba la gente no tiene oportunidad de comprarse estas cosas. Uy, hombre, pero usted sí. Bien. Sí, pues si usted anda, ¿y el reloj que anda usted qué? No, si este es made in China, hombre. Mira. Pues sí, ¿y qué? ¿No sirve entonces? No es bueno. Es que China tiene clasificación A, B y C. Tiene tres tipos de clasificación. Productos de baja calidad, de calidad media y de alta calidad. En todas partes del mundo, hombre. En todas partes del mundo. Usted compra repuestos para carros y hay 3 clasificaciones de repuestos. Aquí están llenos las tiendas de repuestos de un montón de papadas chinas que hacen que luego le duran 3, 4 meses a los carros. Correcto. Y hay buenos también. Y hay buenos también, son más caros. Entonces una cosa es el comercio internacional, una cosa es la relación comercial en la que definitivamente los estados en el intercambio comercial deben aprovechar. Ahora, ¿qué le vamos a vender a China? Los pedazos de piedra, de hierro, que estaban sacando de las minas de cielos abiertos, que aquí ustedes se encargaron de hacer manifestaciones para que salieran corriendo. ¿Y usted cree que la de Agalta, la de Copán. ¿Y usted cree que van a dejar el oro? ¿Quién sacó a los chinos de aquí? Ustedes. Ya habían relaciones con ellos, hombre. Empresas que estaban comprando la brosa, la piedra para fabricar acero. Precisamente en los tiempos de la construcción de las 3 gargantas. ¿Y quiénes los corrieron? Porque eran minas de cielos abiertos. ¿Ah? La izquierda con manifestaciones organizadas. Pues dijeron que eran enormes actos de corrupción. A los chinos los corrieron de aquí, ustedes los corrieron y ahora es que los quieren traer de regreso. ¿Cuándo he visto que una manifestación va a correr a una potencia? Ve qué lindo, son inconsistentes. Ahora, Raúl empezó el programa con algo que es importante reconocer. La izquierda no le mintió a los hondureños. El programa de gobierno ahí está, incluso en el programa de gobierno está el aborto legalizado, está la educación binaria, está el reconocimiento de matrimonios igualitarios. Enséñelo pues. Está,
Y ya lo publicamos 100.000 veces. ¿Dónde? en la ¿Dónde campaña está? política. Aquí traiga papeles. Que después Mire, salieron corriendo a quitarla y pues que dicen sí. que fue un exabrupto y un Exacto, error que fue le vayan una publicando corrección. otra Aquí cosa. tiene que traer papeles, debe Pero estar tienen hablando ahí. cuestiones, Entonces, debe estar hablando mentiras. Aquí Mire, se solo me leyó, acuerdo, Raúl lo leyó 40 veces, hombre. sí, pero las Eso relaciones con existe. China, No, Es real. lo demás que está diciendo es real. mentira. ¿Qué quiere? Y Que le me voy a poner, meta- y le voy a poner ¿Qué un quiere? ejemplo. Que me meta a internet y que le busque Búsquelo. el mes de octubre de 2000. Mire, le decía una compañera a mi esposa, ¿va? Ay, que ahí viene Entonces- mi marido, ahí viene mi marido. Entonces- ahí viene mi esposo, ahí viene mi esposo. No, aquí trae los papeles y sos casada, le decía. Entonces, aquí traiga los Eso papeles de y las es cierto lo que relaciones está con diciendo. China sí está en el proyecto de Libre. Y están todas esas otras cosas también. El socialismo democrático sí está y se le dijo al pueblo. Yo 100.000 veces le dije en este programa y en cualquier otro programa en los que he estado. Van a montar socialismo. Y es un socialismo del estilo de Chávez. No al socialismo democrático, eso no existe en ninguna parte del mundo. La democracia es antítesis del socialismo. Porque el socialismo se monta en función de una filosofía que pretende montar una dictadura. ¿Usted cree Y que le llaman dictadura del proletariado. ¿Usted cree que la juventud Y está se en los años basa, 80? y el socialismo se basa en la lucha de clases. El mismo Y discurso se basa de en los el años 80. control. Te estoy diciendo lo que montaron Óigame, los socialistas. es los que que crearon eso el le vengo socialismo, escuchando a hombre. ustedes de la década de los 80 ¿Qué en la crees que le universidad. están haciendo a los empresarios Solo ahora? ¿Sabe qué faltaba? Mira, ¿Sabe qué palabra le faltó? Viene el caos y la anarquía. No le falla esa palabra a usted, hombre. Óigame, ya ¿Y nadie por le qué le cree tienen a usted el miedo a mismo eso? discurso de los años 80. ¿Sabe qué le decía Mire, usted a Pajarito? mire, a mire, liberal, a uno de los mejores Mire. presidentes de Honduras, Ramón Villeda Morales. ¿Qué le decía? Anduray, que era comunista, Y era anticomunista. porque hizo el Seguro Social, porque hizo Mira. el Código del Trabajo. Eliud, Óigame, yo te dejé sálgase de hablar. ese esquema, por Yo favor. te dejé hablar. Oh, yo solo lo estoy encarrilando. No, para ver si encarrilate vos solo. Que recapacita. a mí Tal no me vez- vas a encarrilar en socialismo No, ni en pues, comunismo. es que mire, Yo estoy encarrilado en la democracia. Es que usted se Seguimos- descarriló desde que andaba con seguimos la ese locomotora camino azul torcido que llevas. con Osvaldo Ramos Soto. Se descarriló esa locomotora Seguí de ese Osvaldo Ramos camino Soto. torcido que llevas, que el pueblo Dios. te está viendo. Y el suyo es el de Ramos Soto. No, señor, Como el de buen alumno de nosotros Ramos Soto. es el de la democracia. El de Juan No, Orlando. usted ha sido El de antidemocrático toda su nosotros vida. nunca hemos Toda sido su vida ha sido demócratas. antidemocrático. Entonces, no le llamen democracia al socialismo, por Dios, hombre, están mintiéndole al pueblo. Y usted al fascismo le quiere llamar democracia. Como Si usted es quiera fascista, decirle, pero no somos socialistas. es fascista. ¿Verdad? Y cuando le estoy definiendo el socialismo, y el grillo sí sabe de qué estoy hablando, No, Eliud también. le estoy diciendo, no, a mí qué va a saber este de eso. Ah, sí, no sé, no le sé que usted estoy es fascista. estoy diciendo que no existe democracia Bueno, vamos en a el hablar de socialismo. democracia. Bien, yo Le sí estoy quisiera diciendo que intervenir. están montando un programa económico, un programa social, un programa político, porque es integral. Los que sabemos de política y que hemos estudiado ciencia política, no vemos improvisadamente las cosas que está haciendo el gobierno. Hay alguien dirigiendo, Claro. hay consejeros detrás chequeando que lo que van montando sea integral para terminar con el socialismo montado en el país. Yo en eso no tengo ninguna duda. Que se engañen los empresarios tontos, ingenuos. ¿Usted cree que deje de Que se insultar a los engañen? empresarios? No te metas hombre. conmigo, hombre, No, que no hombre, te ¿y usted estoy por qué diciendo viene de estos nada. programas? Ahora es que entonces? vas a defender los- ¿Y entonces ahora es que por qué vas a viene? defender los Claro empresarios, que pues. sí, porque Sí, los a la empresarios mayoría. los empresarios dan empleo. No, si los empresarios... Usted hoy lo que están- es un fascista. Hoy todos Mire. los empresarios están temblándole a No es ustedes. cierto, hombre, somos aliados de los Oí lo que empresarios. están diciendo. Ayer estuve reunido con Va. empresarios. Y están Vaya, Gibrín. con proyectos. Gibrín, aquí está tu aliado. ¿Y por qué Gibrín, no? aquí está el grillo, tu aliado. Aquí están tus aliados. Es Saludos, mentira que Gibrín. te quieren hacer daño con esa reforma tributaria. Óigame. Es mentira que quieren montar el control de la producción nacional. Y ustedes los Es nacionalistas mentira son amigos. que van No les a montar amparo un una montón de- infraestructura no les amparo en el en la que 1.5% no a los puedan empresarios. hacer nada, la empresa privada camino a la extinción en Honduras, como sucedió en todos esos países con dictaduras socialistas. Yo dije que les pase por tontos, por ingenuos. Deje de insultar a los Y aunque empresarios. se hombre. mire pesado lo que estoy diciendo, Falta no respeto. son gente dunda. Los empresarios sabían exactamente hacia dónde iban porque Xiomara sí publicó su plan de gobierno. Hoy no tienen derecho a reclamar. Hoy no tienen derecho a decir que los engañaron.
porque sabían que era un plan fundado en el montaje de un Estado socialista y que en el Estado socialista la empresa privada la controla el gobierno y no hay tal empresa privada. ¿Y entonces cómo se va a llamar empresa privada? Ya ¿No por ve, eso te señor, digo, que empresa privada está en manos privadas? Desaparece. Y hoy que les están empezando, Raúl, Santo Dios, qué señor porque más están mentiroso, empezando a Dios mío. aplicar las medidas de control económico. Apenas un asomo les dieron con esto del régimen tributario. Después vienen las sanciones y después viene el establecimiento de rubros. Bueno, viene un montón de cosas que hacen en todos los estados socialistas y no tienen derecho a reclamar, porque el dinero de la empresa privada lo agarraron, se lo dieron a Narrala, se lo dieron a Mel para sacar al Partido Nacional del poder. Y a la chingada el tal narcoestado, a la chingada el tal corrupción, a la chingada todo eso. Bueno, el pueblo hondureño cayó presa de esos engaños y hoy todo el mundo anda de correr con la criminalidad en un auge espantoso. Sabes que se están robando de 20 a 25 carros diarios otra vez en Tegucigalpa. Cosa que se había prácticamente detrás de eso extinguido. están los extraditables. Sabes que volvieron del los Partido secuestros. Nacional. Y cuando les decíamos nosotros aquí, te dije 10 veces, Raúl, si Mel tiene un pacto con las maras y está matando activistas del Partido Nacional con las maras para que no vayan a las mesas electorales, ¿a cambio de qué? Óigame, si Mel tiene el apoyo en Choluteca, los ex policías. Esas son acusaciones temerarias. Los policías esas son retirados, acusaciones que eran los que debería usted controlaban siendo todas las acusado acciones ahorita de por la Mel Zelaya. oposición contra el Partido Nacional. Se tomaban calles y hacían desastres. ¿Y sabe por qué lo dice? Y porque usted maneja la fiscalía. Porque si no manejara la fiscalía en este momento, Mel Zelaya lo estuviera metiendo preso a usted con eso que acaba de decir. Directamente la campaña de Mel con Xiomara. Pero ya se les va a acabar porque en agosto ya no tiene fiscalía. Y hoy que vemos lo que está sucediendo esas en el declaraciones país, tenemos temerarias respuesta. que da usted. Falsas. ¿A cambio de qué? Santo Dios. ¿A cambio de qué estaban apoyando? Que Dios lo perdone. Entonces, Gilberto, todas esas porque cosas, yo no y lo vienen perdono. otras cosas. Gilberto, Sí, yo pienso que el plan de... Eliud, perdón, estás en el gobierno. Yo pienso, Estás Y en usted el ha gobierno. mamado el gobierno más de 30 años. Usted está en el gobierno, deje tirar para Sí, atrás. no, pero es que usted Gilberto, ha estado mamando sí. durante 30 años. sí, yo pienso que, bueno, se ha desatado, digamos, una gran polémica por una serie de avances importantes sobre el plan de gobierno que ya había prometido la compañera Xiomara y que muy acertadamente, por cierto, le escuché una participación anoche a la designada Doris Alejandrina Gutiérrez, que le mandamos saludos, sobre que ella misma decía anoche en una radio de Tegucigalpa que anduvo en todos los pueblos y comunidades hablando de las relaciones con China, de los derechos de las mujeres, de la reforma tributaria y de todo lo que aparece en el plan de gobierno. Obviamente, es cierto, hubo una reacción, que es lo que apunta a don Fernando, que no es nuestra militancia o que, no es o que es la gente engañada, ¿no? Que hubo una reacción de rechazo popular, ¿verdad? Que fue casi un alzamiento electoral del pueblo, que acumuló 1.700.000 votos, ¿verdad? De los cuales obviamente una parte importante es votos de militancia y también votos de otros partidos que se unieron a la alianza, y otro un voto de rechazo y castigo también para el Partido Nacional. Eso está claro, ¿verdad? Que la gente no votó punto por punto por el programa, sino en rechazo del Partido Nacional. Ahora tenemos una gran campaña de muchos medios corporativos e intereses privados, sobre todo oligárquicos y transnacionales, en contra de la reforma fiscal, porque obviamente es directamente a ellos a quien les afecta y no a los empresarios, como se hace una generalidad. Si el 86% de las empresas nacionales son del sector informal, ¿verdad? Esos no son los empresarios que se van a afectar, ¿verdad?, con esta reforma tributaria. Tampoco el del 16 restante, tampoco la mayoría es la que se va a afectar con la reforma tributaria. Es una minoría como del 1, el 2%, que se ha enriquecido con base a los tributos no pagados al Estado, es decir, a la defraudación fiscal, que después se legalizó a través de las exoneraciones fiscales y que además, ¿verdad?, como negocio redondo, siempre hicieron negocios con la narcodictadura porque están completamente ligados al tema del narcotráfico, al crimen organizado y a todas las redes de saqueo y corrupción del Estado de Honduras, ¿verdad? Yo creo que el partido hizo una buena interpretación del momento histórico, en el sentido de plantear en su momento el tema de China. China es, como ya se ha dicho aquí, la primera potencia comercial del mundo, también la primera potencia tecnológica del mundo,
próxima a ser la primera economía del mundo, y ningún país de América Latina que ha abierto relaciones con China, es decir, todos, porque solo queda Guatemala, Belice y Paraguay fuera de este panorama, han roto relaciones con China, con Estados Unidos. Ninguno ha roto relaciones con Estados Unidos. Tampoco han dejado de llegar remesas a El Salvador, tampoco, bueno, yo puedo, incluso recuerdo escribir un artículo, búsquenlo, se llama China en Centroamérica. Yo recuerdo cuando abrieron las relaciones con China, que fue fundamentalmente el FMLN el que encaminó esas relaciones, pero quien las terminó coronando fue Nayib Bukele, que incluso visitó China, ¿no? Y fue recibido como jefe de Estado por el propio Xi Jinping. En ese momento, ¿verdad?, se armó una enorme controversia en los medios de comunicación de El Salvador, pero simplemente no pasó nada, digamos, con la política internacional norteamericana en contra de El Salvador. Entonces, hay mucha especulación con respecto y mucho miedo, ¿verdad?, mucho discurso de miedo con respecto a lo que puede pasar con China. Yo quiero mencionar algo de unos ciclos a nivel histórico, tal vez como para abonar culturalmente un poco a lo que significa China, digamos. Hay un buen artículo, yo lo recomiendo, de James Petras de hace más de 10 años sobre el tema China y un poco explicando su industrialización. Es un artículo corto, digamos, son como unas 15 páginas, pero yo creo que vale la pena leerlo porque habla de cómo tuvo China el dominio marítimo del mundo por más de 6 siglos, del siglo XII al siglo XVIII, hasta que el imperio inglés, ¿verdad?, creó lo que se conoció como la Guerra del Opio y corrompió justamente a la clase dirigente china y lo sustituyó como imperio, digamos, global, ¿verdad? Fue el ascenso del imperio británico, que acabó en 1850 con el ascenso del imperio norteamericano por la destrucción de la industria europea después de la Segunda Guerra Mundial. Del imperio norteamericano, miren cómo los periodos se van acortando, ahora solo han pasado 70 años ya de ese ascenso, pero ya vemos un imperio en decadencia, pues no es algo que nosotros deseamos, es un hecho concreto. O sea, Europa está en una recesión abierta, Estados Unidos tiene una recesión velada, Biden está cambiando su estructura de cobro de impuestos, incluso tiene un discurso ahora mismo en que dice los ricos deben pagar impuestos porque son los que menos pagan impuestos. Ahí está circulando el video, tal vez después de una pausa comercial incluso lo puede poner Raúl, porque es que es un discurso por el tema tributario exactamente igual al que se está aplicando en Honduras y que, por cierto, la embajadora Dogu también se ha quejado. Entonces, el imperio norteamericano significa mucho para nosotros, viven más de 1,5 millones de hondureños allá, compatriotas nuestros, que producen casi el 25% del PIB, eso no va a cambiar, la economía norteamericana va a seguir siendo fuerte y lo que está buscando el gobierno son más alternativas. ¿China es la panacea para el desarrollo y la prosperidad y la riqueza? No, es una oportunidad más que tenemos que explorar y que varios países le han sacado provecho a esas relaciones de distintas maneras, ¿verdad? Sobre todo en el tema comercial y en un desafío que nosotros tenemos para salir del subdesarrollo, por ejemplo, que es el tema industrial. Nosotros deberíamos apostarle a la pequeña, mediana y gran industria, que China tiene muchísima experiencia en eso, para dejar de ser países productores de materias primas. Porque si nos mantenemos en esa condición de países que venden commodities pues, en las bolsas de valores o materias primas, vamos a seguir sometidos, ¿verdad?, a los países industrializados del norte que tienen reglas comerciales con nosotros totalmente desiguales. A mí me ha gustado mucho la decisión de la presidenta Xiomara, el momento que lo hace además, porque demuestra una enorme autonomía, una enorme apropiación de su papel como presidenta y su compromiso además de cumplir con el plan de gobierno. El socialismo democrático al que le teme tanto don Fernando Honduray, sí es el socialismo que quiere disminuir las desigualdades sociales lo más posible, a tener la sociedad más igualitaria, ¿verdad? Obviamente esto va contra los criterios del capitalismo y del llamado falsamente libre mercado, pero hay que explorar como hondureños qué modelo es el que nos conviene más a nosotros y qué podemos aprender del resto de modelos que tenemos alrededor. No queremos otra Cuba, no queremos otra Venezuela, no queremos otra Nicaragua. Nosotros admiramos sus procesos de lucha, sabemos los obstáculos que han atravesado, sabemos la historia de cada uno de esos países, sabemos la cantidad de sanciones que tiene Cuba, que tiene un bloqueo comercial y económico desde hace más de 60 años totalmente injusto y condenado todos los años por Naciones Unidas. Venezuela es récord en sanciones en América Latina, tiene más de 800 sanciones puestas por Estados Unidos.
y ahora los mismos Estados Unidos han mandado emisarios para ver si les pueden vender petróleo, porque hay una crisis energética global generada por la misma guerra que ellos impulsaron allá a través de la OTAN contra Rusia, o el cercamiento militar de Rusia que provocó la intervención especial, ¿verdad?, el año pasado. Conocemos el caso de Nicaragua, ¿no?, que viene de una guerra terrible, fratricida, que generó Estados Unidos porque ellos mantuvieron a Somoza durante 43 años de dictadura y además luego mantuvieron el neoliberalismo durante 16 años que dejó totalmente quebrado ese país. Hoy es un país que presenta buenas cifras, que tiene buenos indicadores. Revisen Banco Mundial y Fondo Monetario y van a ver cómo han disminuido los niveles de pobreza y extrema miseria en Nicaragua. Más allá de que hayan otras cosas que tal vez no nos gustan, bueno, eso es indiferente. Las cosas que no nos gustan, no las imitemos. Las cosas que no nos parecen, no las sigamos. Las cosas, Nicaragua produce, por ejemplo, el 95% de esos alimentos. ¿No nos gustaría a los hondureños tener soberanía alimentaria y producir el 95% de nuestros alimentos? Es básicamente el país de la región que mejor preparado está para la enorme crisis económica mundial que están enfrentando todos los países del mundo. Entonces, yo creo que quedarse sin análisis, repetir un discurso sectario o un discurso ortodoxo o dogmático, perdón, digamos, un discurso que no se sale de las normas del anticomunismo, ¿no?, que todo lo que representa cambio es malo, o de las normas del comunismo, de que hay que expropiar la empresa nacional. Tampoco es cierto. Nosotros necesitamos mucho desarrollo de las fuerzas productivas y para eso necesitamos incentivar una clase, digamos, empresarial nacional, que tenga conciencia nacional y que cumpla con la ley. Eso es todo lo que hasta el momento el socialismo democrático se ha propuesto y estoy seguro que eso va a durar para que el país se desarrolle de alguna forma 15, 20 años. Eso no es una cosa de un plan de gobierno de 4 años, va a demorar, y sobre todo por la transición que está pasando el mundo. Entonces, levantar esos fantasmas del comunismo, a mí me sorprende la facilidad con que la juventud está decodificando, ¿verdad?, estos mensajes y cómo en las redes sociales se expresa otro tipo y otro nivel de conciencia que ya no es el de hace 13 años, ¿verdad?, que nos tocó vivir con el golpe de Estado, donde no había una preparación, ¿verdad?, o una polarización social o una politización social que nos hiciera entender qué es lo que estaba pasando. Hoy sí hay conciencia y lo sigue demostrando los niveles de popularidad de la presidenta Xiomara y el nivel de respaldo que tiene, ¿verdad?, a nivel popular, salvo de los grupos oligárquicos, por supuesto, de los grupos élite del país y de sus consorcios mediáticos que todos los días, ¿verdad?, expresan lo negativo o lo aparentemente negativo del gobierno. Por ejemplo, habla don Fernando del tema de la violencia. Las estadísticas están demostrando que estamos disminuyendo los niveles de violencia, pero ahora hay una lupa, ¿verdad?, sobre el tema de violencia puesta y una lupa sobre cada una de las cosas que pasan en nuestro país, que maximiza y que intenta, ¿verdad?, desprestigiar en clara guerra mediática al gobierno de la presidenta Xiomara. No lo van a lograr, ¿verdad? El Partido Nacional no tiene referentes, no tiene liderazgos, ¿verdad? Es un partido claramente en decadencia, ¿verdad?, que tiene el desprestigio de los 13 años de la narcodictadura, que tiene al expresidente preso allá en un expresidente de facto preso allá en Nueva York, y que sus seguidores y sus mejores ideólogos aquí presentes, ¿verdad?, repiten un discurso anquilosado, completamente fuera de tiempo y fuera de lugar. Sí, diputado Discoa. Bueno, si el Partido Nacional no tiene líderes, en Libertad y Refundación manda Manuel Zelaya y nadie más, ¿verdad? Ahora bien, ahora resulta que ser del Partido Nacional es ser malo y ser del Partido Libre es el paso previo a la beatificación como santo en Roma. No se trata de eso. Debemos darle al pueblo el tema y analizarlo de manera concreta para que lo entienda. En este caso particular, dice Agatha Christie en su libro Pasajero Frankfurt, que la historia es cíclica y se repite. Y esto ya lo hemos vivido. Yo recuerdo, estaba un poco más joven, en el 2009, el mismo panorama, los mismos discursos patrióticos, la misma euforia, la misma lucha de clases, decirle al pueblo que está en esa situación porque la empresa privada lo tiene así, y una serie de cuestiones que ya sabemos a qué nos llevó. Ahora hay que ver algo. En política las acciones no son buenas o malas, pues son sus resultados los que nos darán la consecuencia, dice Ricardo Holmes en uno de sus libros. Y en este caso no es que uno esté cerrado a relaciones comerciales con China, eso vamos a dejarlo claro. Tampoco vamos a estar en contra de aquello que puede incentivar la economía y que venga a dinamizar la industria. Pero debemos analizar si efectivamente estas relaciones con China nos van a traer un beneficio a la población, porque me voy a retrotraer a 2 o 3 acciones rápidas que el gobierno ha hecho.
con un discurso eufórico, se derogó la ley de empleo por hora. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué opción le van a plantear al joven hondureño que trabaja bajo esta modalidad? No tenían ninguna, solo lo derogaron y derivó en la pérdida de más de 100,000 empleos. Con un discurso eufórico, derogaron el fideicomiso de medicamentos. Y también nos preguntamos ese día, ¿qué tienen listo para que no haya desabastecimiento? ¿Y en qué derivó? En centros hospitalarios, centros de salud, que ni en el pico de la pandemia tuvieron tal desabastecimiento. Con un discurso eufórico nos presentaron una nueva ley de energía, que al sol de hoy creo que al ciudadano de a pie no le ha traído ningún beneficio. Entonces, ¿qué quiere saber el ciudadano? Yo no lo interrumpo, sí, compañero, perdón. Ningún beneficio, pero 1 millón de hondureños no pagan energía eléctrica. Bueno, si nos vamos a interrumpir, Raúl, creo que el debate perdería sentido. Yo escucho al compañero Gilberto y a todos de manera educada. Pero para contestarle, lo que no pague el hondureño se lo han cargado al productor y esto que trae, inflación. Y para terminar la idea, ¿qué quiere saber el hondureño? Si estas relaciones con China efectivamente van a traer un beneficio real y no va a ser otro discurso eufórico donde lo comercial se mezcle con lo geopolítico. Rompamos relaciones con China-Taiwán, que ha sido un aliado hondureño, nos ha dado muchas donaciones, vehículos, proyectos, cualquier cantidad de cosas. Entonces hay que por cierto no lo vendieron. Y también le pido que me respete su espacio, doctor. No, yo no interrumpo a nadie. Yo no interrumpo a nadie, así que creo que por respeto al pueblo hay que mantener, hay que mantener la cordura, ¿verdad? Yo no interrumpo a ninguno de ustedes y esperaría pues que cada quien tenga su espacio. Y el avión pues no se vendió, ahora ya le gustó. Entonces, el ciudadano que quiere saber si esto efectivamente va a traer un beneficio o si es un componente geopolítico en el cual Honduras se va a aliar con China y lo que nos va a traer son compromisos, porque no todo ha sido beneficioso para los países que han tenido relaciones con China. Claro que ha habido problemas, ha habido estafas de algunas empresas y otras cuestiones. Así que si vamos a romper relaciones con China, Taiwán, porque es uno de los condicionantes que va a poner la República Popular de China, debemos poner en un balance si esto nos va a beneficiar o si en realidad va a causar perjuicio. Bueno, no puedo leerlos todos, pero me dicen, buenos días, dígale al doctor Eliu que me gustaría que peleara con fervor patriótico para que venga la Sisi. No está desviando de esa promesa que hizo, nos está desviando de esa promesa que hizo Libre. Don Lito Barrientos, poneme ahí me manda ahí está, uno que te mandé que está Churchill. Ha sido, y me dice Lito Barrientos, si pones comunistas a cargo del desierto del Sahara en 5 años habrá escasez de arena. Así ha sido así con China. Estados Unidos lo hizo en 1979 y es su principal socio comercial. El paso de establecer relaciones con China es un paso lógico a nivel mundial. Países que reconocen a Taiwán, Tuvalu, 26,000 kilómetros cuadrados y 11,000 habitantes. Nauru, 21,000 kilómetros, 12,500 habitantes. Marshall, 181 kilómetros cuadrados, 42,000 habitantes. San Vicente, 389,000 kilómetros y 102,000 habitantes. San Quis, 47,500 habitantes. Santa Lucía, 615 kilómetros cuadrados y 179,000 habitantes. Palau, 460 kilómetros y 18,000 habitantes. Vaticano, 44,000 y 825 habitantes. Ahí se lo mandé a Raúl para que lo pueda, le mandé la gráfica exacta, es de los países y los lugares. Es ridículo lo que puede, es que Taiwán realmente no es un país, es una ficción jurídica satélite norteamericano que, o sea, que ya no tiene razón de... Para poner bases norteamericanas. Para poner bases, para desarrollar tecnología. Y que le estén comprando ahí se lo mandé a Raúl, tal vez lo puede mandar a producción. Solo termino esto. Sí. Seguimos y me dice aquí, son los grandes países que reconocen a Taiwán. Belice, Paraguay, Haití, Guatemala ya anunció su rompimiento. Seguimos pigmeos en el concierto mundial. Ese fue don Lito Barrientos. Alejandro dice, no solo quitar privilegios para los que más tienen, sino que dar a los que mantienen la economía, los pymes, incentivos fiscales, ocupamos, dice Alejandro. Sí, exacto. Apoyen eso. Carlos Chactur, buen día, licenciado. Saludos al Grillo, a Fernando Igliu,
y Carlos. el diputado Discua. ¿Será que los chinos nos van a venir a arreglar el problema energético del país? Pueden Donde además contribuir. de pagar tarifas más altas que Nueva York, se nos viene racionamiento hasta 24 horas. ¿Cómo era que el sector energético sería refundido? Miren que allí yo les traje unos españoles que generan 150 megas con energía solar y térmica a 9 centavos y ni siquiera me los recibieron, dice el abogado Carlos Chastur. Podemos hacer alianzas con extraterrestres y las cosas no cambiarán mientras los políticos no dejen de ver el Estado como un botín. Aquí me dice don Ramón, saludos, no me mencione por favor. Hoy es la última vez a los amigos, Sí. pero es que yo tengo que mencionarlos porque, ajá, yo me la voy a quedar yo. De tapadera. No, gracias. Yo no tapadera de nadie. Quería preguntar por qué solo el Partido Nacional está ahí defendiendo las posiciones del sector privado. Dice, bien, quiero pedir disculpas, no puedo leer todo. Aquí que se acuerde a Duray que cuando Calleja fue presidente y vendió la nacionalidad, la compraron los de China Popular y el dinero ¿dónde está? Por esa venta, y desde entonces los nacionalistas abrieron relaciones con ellos porque ahora ¿cuál es el pataleo? Porque ese dinero no ingresó a tesorería, fue el negocio del siglo, por cada chino cobraban $50,000. Don Emilio Hasbun, ahora enviarle a Anduray ese artículo de los países nórdicos para que aprenda, no obstante no tiene que ver nada con los países latinoamericanos que se hacen llamar socialistas. Marco Eliu. Bien, con ese mire, último yo mensaje. quería contestarle al televidente solo con ese último que yo mensaje. no hablo ahorita de la Sisi porque a mí me invitaron, ahí está el título, mire, léalo, Panorama Político, Económico y Social en Honduras. Cuando el director de este programa, Raúl Valladares, me invite a hablar de la Sisi, con gusto vamos a venir a hablar de la Sisi. Ahora bien, en las leyes de la física, cada acción tiene una reacción. Aquí ha hablado como exdiputado, exfuncionario eterno, exdirigente, bueno, dirigente de la cúpula del Partido Nacional, don Fernando Anduray, y ha dicho un montón de mentiras que puede distorsionar la mente de la juventud, que, bueno, él es me disculpa con todo respeto, pero es un viejo zorro, ¿va? Que puede usted creerle. Entonces mejor hay que decir la verdad. Mire, está hablando de los empresarios. Óigame, si esta ley de exoneración la empezó Pepe Lobo con Juan Orlando Hernández. Él hizo una comisión especial de exoneraciones y en ese entonces eran 35,000 millones de exoneraciones. Lo dijo Pepe Lobo y lo repitió Juan Orlando Hernández y dijo, les vamos a quitar las exoneraciones a los empresarios. Pero viene Juan Orlando Hernández y lo que utilizó esas exoneraciones fue para chantajear a los empresarios. Los empresarios nos están viendo y son testigos que eso es cierto. Los chantajearon, les pidieron pisto para financiar las campañas políticas y mantenerse en el poder a través del chantaje. Eso lo hizo el Partido Nacional. Y dígame si es mentira eso, búsquelo usted en los periódicos de esos años, exoneraciones en tiempos de Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo. Extorsionaron con eso a los empresarios y les dijeron, bueno, no van a pagar estos 35,000 millones, pero dennos estos 5,000, 10,000 millones o hasta, estos se van hasta el 50%, les pudieron haber sacado 15,000 millones y este pisto fue para perpetuarse en el poder. Así que no es cierto que el Partido Nacional apoya a los empresarios, los exprime, los extorsiona. Por eso a la DEI la pasaron al nombre del azar, los que cobran impuestos, y ahí empezaron a hacer una borrancina, pero le sacaban billete a los empresarios. Vos debes tanto, le decía, debes 30 millones, pero si nos das el 50%, 15 millones, te borramos de ahí, de la DEI. Eso hizo el Partido Nacional, extorsionar durante 12 años a los empresarios. Por eso ya no aguantaban tanto extorsión y dejaron de financiarlos, porque fueron prácticamente obligados a financiar la narcodictadura a punta de extorsión. Y mire, como dijo el griego, si es una política internacional. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, para que miren, está presentando la misma política. La misma, exactamente. Copy-paste de lo que está presentando el Ejecutivo a través de la presidenta Xiomara, de que paguemos impuestos todos los hondureños. Eso es en esencia.
porque aquí el que paga más impuestos es el ciudadano de a pie. Cuando usted se sube a un autobús, está pagando impuestos. ¿Por qué razón? Paga impuestos la gasolina o el diésel de ese bus. Paga impuestos las llantas donde usted se está subiendo en ese bus. Paga impuestos cuando introdujo ese bus y el mantenimiento, y paga impuestos también la tasa vehicular. Cuando usted se toma hasta un refresco, ya pagó el impuesto, solo que son impuestos escondidos. ¿Quién paga más impuestos en Honduras? Cuando usted paga la luz, que ellos le pusieron impuestos, el Partido Nacional le puso impuesto a la luz. Antes no pagábamos el 15% de la luz, que dicho sea de paso, ellos le aumentaron del 12 al 15% de los impuestos. 18, y ahora se quieren 18 vestir de santos y hasta se visten de blanco, como si fueran santos. Solo le falta la areola para tapar los cachitos que tienen ahí de diablillos. Mire, ahora pagamos impuestos en el agua, cuando el agua era gratis. Si mire, ve, cuando estaba Cipote, Raúl Andoray, y yo estaba más chihuín, el agua, cualquier vecino nos regalaba agua, un vaso de agua después de jugar potra. Y ahora ve quién le va a regalar agua. Es vendida, nos decía nuestra abuela. Cuiden el agua que un día la van a vender. Ay, nosotros nos reíamos, miren ahora. Y el Partido Nacional le zampó impuestos todavía, 15% de impuestos al uso de teléfonos, que quebraron Hondutel también, quebraron la INE, quebraron la telefonía celular del gobierno. Es que todo lo que cae en manos del Partido Nacional lo destruyen. Destruyeron el Seguro Social, se lo mamaron, se lo robaron. Y aquí estaríamos toda la tarde, toda la mañana hablando de los desastres que ha hecho el Partido Nacional, que ellos quieren, con un discurso anticomunista, cambiarle el chip a la juventud. No se les olvide. Yo ese discurso de Andoray, yo se lo vengo escuchando desde hace 40 años ahí en la universidad. Y lo mismo decía, que el comunismo y que la izquierda radical y que vienen los nicaragüenses. Había ganado la revolución nicaragüense y vienen los nicaragüenses a Honduras. Y con esa excusa, y lo repetía Fernando Andoray, y con eso metieron a las tropas norteamericanas acá, con esa excusa. ¿Y tú qué se metieron los nicaragüenses? Lo que se metió en la contrarrevolución, que eran aliados de Fernando Andoray allá en la universidad. Se metían armados, con granadas, la contrarrevolución. Hacían elecciones armadas. Eran amigos de Andoray. Y sobre la violencia, pues es que tengo que responderle porque él habló bastante, y habló de la violencia, de los robos de carros. ¿Quiénes han estado metidos en robo de carros? Vayan a ver quién era la mara de los 13 militares. Uno de ellos está preso allá en Ceiba. ¿Y quiénes están detrás actualmente de la violencia? Miren, Colombia se formó un grupo que se llamaba los extraditables. Cuando Colombia firmó el tratado extraditable con Estados Unidos, se formó ese grupo, los extraditables, que quien la comandaba era el capo de capos más grande, después de Juan Orlando Hernández. Era Pablo Escobar Gaviria. Y hizo atentados terroristas, hasta aviones, bombas en edificios gubernamentales. En aviones. Aviones, atentados en aviones en el aire. Murieron miles de colombianos y estaban detrás de los extraditables. No nos extrañaría que detrás de toda esta violencia que se está desatando en Honduras está ese grupo de extraditables, y que la mayoría son miembros del Partido Nacional de Honduras. Y falta algo, porque él lo dijo, tengo que contestarle, Raúl, lo de la Fiscalía. Miren, ¿quiénes están detrás de esa protesta de la Fiscalía? Porque nunca protestaron durante 12 años. Si bien es cierto, tienen derechos a reajuste salarial, tienen derechos a mejoras laborales, pero ¿por qué no lo hicieron en esos 12 años? ¿Quién controla la Fiscalía? El Partido Nacional. Exacto. Esas imágenes dantescas de ver cadáveres en los ríos. Ayer se ahogó un norteamericano en Roatán. Estuvo más de 4 horas ahí. ¿Y sabe por qué lo levantaron? Porque llamó la embajada americana. Porque a eso sí le tienen miedo el Partido Nacional. Así es. Ahí sí se hincan. Se hincan. Miren, la Fiscalía tiene su presupuesto, pero ¿qué ha hecho el último reducto del Partido Nacional en la Fiscalía? Dar aumentos selectivos. Solo los amigos de Oscar Chinchilla. Entonces ha dejado fuera a los demás. Y falta todavía los fideicomisos que dijo él, pero... Don Fernando. Total, está gobernando el Partido Nacional. ¡Qué lindos! La Fiscalía, sí. ¡Qué bellos!
Todo lo que pasa en el país es culpa del Partido Nacional. Tienen ya años, 14 meses, años, 15 meses de estar gobernando y todo es culpa del Partido Nacional. Es una sinvergüenzada, hombre. Ya que hay un plan de gobierno que propusieron y lo malo de ese plan es lo que están implementando. Ahora es que hay que agradecerles por la situación de la violencia. Pues sí, disminuyó. Hay que agradecerles el esfuerzo que hacen porque hay más secuestros, porque hay más robo de carros y todo es culpa de los cachurecos. Sigan manoseando la policía. Sigan cambiando los mandos de la policía. Había un orden en la policía y la delincuencia había disminuido sustancialmente en el país. Y ahora resulta que todo está volviendo con una fuerza escandalosa. No solo son 2 grupos los que extorsionan. Había un orden. Hay 9, 10 grupos de extorsionadores en la calle. El principal era el MS. Creados y protegidos por gente de libre. La Mara Salvatrucha que gobernaba a Juan Orlando. Que esa- dirigía a Juan Orlando. Esa La es la Mara 18 Salvatrucha. ¿Y quiénes nos hicieron daño a nosotros en las elecciones, hombre? La otra Mara, seguramente. ¿Cuántas urnas no se cubrieron porque amenazaron a nuestros dirigentes y a nuestros miembros de mesa para que no fueran a mesas electorales porque los iban a matar después si iban? ¿Ah? Las maras lo hicieron. ¿A cambio de qué? Hoy están cobrando. ¿A cambio de qué mataron a Hilda? Pues, Hernando. Hay seguridad en los penales. Vayan a ver lo que está pasando en los penales, hombre. Uy, nosotros no quemamos presos. Vaya a ver lo que está pasando en los 359 penales. presos. Lo que está La pasando peor catástrofe hoy. de presos en el Lo gobierno que del Partido viene es lo Nacional. peligroso. Qué lindo, hay que agradecerles por la situación de la violencia en el país. Sí, ha disminuido. Muy bien. Es una sinvergüenzada que digan que la violencia está disminuyendo, cuando todo el mundo sabe que se ha crecido en una forma espectacular. Vayan a ver por qué todos los diputados de Libre andan en carros blindados. La promesa de Xiomara, todos los carros blindados y todos los carros de lujo los vamos a vender. ¿Quiénes? Y hoy se ha multiplicado el número de carros ¿Quiénes? con funcionarios. De nombre. Ay, que pueda andar Congreso, No es hombre. cierto. Anda a pero ver los no, ministros en totalmente. qué andan, hombre. Falso totalmente. Vaya ahora, Nombres. pueblo hondureño, Falso. todos funcionarios que miren hoy en carro blindado y en carro de lujo del Estado es mentira. Son carritos chiquitos y propiedad de ellos. Bueno, pero de nombre, pues. Yo le vi el Luna Prado hoy temprano. No, pero el lío ha tenido, porque este no ha sido pobre, Pero este ha es sido mío. rico siempre. No, ¿verdad? ha sido rico, Luchador. ha sido Ahora, trabajador, luchador, mire. Trabaja. Dice el Grillo, no queremos ser iguales a Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice. Sí, porque es la campaña, pues. Es la campaña, no queremos, dice. Es la campaña Grillo, de si ustedes. tenés 15 días de haber venido de Venezuela, de estar besándole la mano a Maduro, hombre. Ah, nos dimos puñetas. Tenés 15 días de haber venido con él y se sentaron en el aeropuerto a hablar bellezas del régimen socialista de Venezuela. Y vas a Cuba cada rato. No, uy, tengo como... ¿A qué van ustedes ahí? Vas al Foro Sao Paulo a gritar que el sistema alternativo viene, dice Xiomara. Xiomara tiene 2 meses de haber ido a Argentina a proclamar la esencia del comunismo, la esencia del socialismo, El socialismo de Chávez, sí. la esencia del socialismo de Sí, es que Maduro, nosotros no la escondemos- esencia del socialismo es que no de tenemos AMLO, por qué la esconder esencia del nuestra ideología. socialismo de Evo Morales. ¿Y cuál es al el gritar por problema del dedo, gobierno de Morales? ¿Cuál es el déjame problema del gobierno hablar, de que Evo yo te Morales? escuché. Bueno, está bien, pues. Problema con los comunistas, hombre. Santo Dejen Dios. hablar, hombre. O sea, ¿pro rusos o pro chinos? Pro Venezuela. Y pro Cuba. Ya se actualizó, ya actualizó 20 años. Ya Entonces, dejó el discurso de 40 años. Upgrade, 20 Fíjense, años. es que son mentirosos, hombre. Andan por todo el mundo diciendo que viva Venezuela, que viva Chávez, que Pues viva, sí, que viva esto. Chávez. Y aquí se vienen a Que sentar. viva Chávez. Bueno, Claro pero decís que que no sí. queremos una Venezuela en Pues Honduras. sí, es que eso es una realidad diferente qué a la lindo, nuestra. Qué lindo. Y le encantan las playas Es de que Cuba. queremos otro Solo hay Honduras. paja metido en las playas de Claro Cuba. que Ustedes viva se Chávez. enmascaran rapidito. Claro que viva Si la Chávez. propia Claro que presidenta viva Fidel, estuvo allá claro. alabando a Chávez y a Y todos claro los que viva comunistas. Nicolás, ¿eh? esos son procesos que Entonces, admiramos. tengan valor. Den la cara de frente y digan, me estamos gusta el diciendo, socialismo, soy comunista. Yo soy Pero vienen comunista. a decir, no, no queremos eso. Yo soy comunista, don Fernando. ¿Y cuándo le he dicho que y no? por bajo lo están montando. Y dentro de Libre habemos comunistas, hay Bueno, socialdemócratas, hay liberales, ya, entonces hay ya una estamos hablando diversidad. claro. ¿Y este qué es? Viene de la lucha estudiantil, ahí lo ¿El conocí qué yo. es? ¿Sos socialista vos? Y venía del Partido Soy Liberal.
prosocialista. Bueno, Es entonces, diferente. ¿cuál es la chingadera de decir que Pero el comunismo, usted- pero y que usted el comunismo fascista. no Usted es existe? anticomunista. Usted es Entonces, fascista. ¿por qué si ustedes promueven el socialismo y el comunismo, yo no puedo promover la democracia y ser anticomunista? No, ¿y por qué no acepta Si que es ustedes- fascista? Porque si no ustedes es son- yo soy fascista, Lo de los soy seguidor de 12 Adolfo años, Ustedes son Hitler. antidemócratas, déjenme Usted es hablar, que yo seguidor los de escuché a los Adolfo dos. Hitler. ¿Y Porque para qué están anda mintiendo, toreando? para mentir, ¿Para qué anda no, toreando el no, toro? para pues? Porque mentir, son no, farsantes. Fernández. Hombre, mentiroso Hablando de usted. democracia, Son acabamos de farsantes. discutir Usted una acepta narcodictadura. que es Hablando fascista. se llevaron las Que es elecciones, seguidor de Adolfo vendieron al país, Hitler. lo Aquí le veo la comprometieron esvástica con el nazi. narcotráfico. Socialismo democrático. La Ay, hay un democracia es mensaje el que dice narcotráfico. que me hablen a mí de Si los usted países fuera democráticos. presidente de Honduras, organizado. si usted fuera Allá- presidente de Honduras, por favor, Honduras, allá ya hay un hubiera mensaje- metido a la cámara de gas allá- a un montón hay de un gente. mensaje que habla de socialismo democrático Permítame, solo. de los países Sí, nórdicos. Fernando, espérate. no, espérate. Diputado Iscua. No, es que no he terminado. ¿A que lo dejaste contestar todo? Diputado Iscua. No, mire, bien. Hemos pasado una mañana bien alegre, ¿verdad? Ojalá me inviten a comer después de este foro. Es bien difícil a veces si no ponemos temas específicos en el tapete, pues contra Raúl transmitirle la al cosa, pueblo entonces. hondureño ciertos mensajes, ¿verdad? Yo pienso que si el tema es panorama político, económico y social, debemos darle alguna certidumbre o perspectivas al pueblo hondureño de lo que va a pasar. Nosotros no es que estemos en contra de todo y a favor de nada, pero hay temas en los que sentimos que el gobierno no está tomando las mejores decisiones y por hacer nuestro papel de señalar lo que debemos señalar, algunas personas se molestan, pues. El tema de seguridad, aquí sí voy a compartir con don Fernando, cómo es posible que el Partido Nacional haya entregado el poder hace más de un año y sigamos teniendo la culpa de todo lo que está sucediendo. Si hablamos de extradiciones, la Corte anterior no detuvo ninguna. Únicamente detuvo aquellas en las que las personas ya habían sido capturadas en otros países o ya habían muerto. Así que no se le dio ningún tipo de dilatoria. Y no promovió ley de extradición tampoco. Correctamente. Se trabajó con un auto acordado que funcionó perfectamente y ahora hemos escuchado desde algunos sectores del gobierno querer promover una ley de extradición que no puede dejar de despertar suspicacias, porque si ya ha funcionado bien el auto acordado, ¿por qué se viene a pretender tocar este tema ahora? Y otra serie de temas en los que no fuimos nosotros. Nosotros perdimos las elecciones, reconocemos que hubo un sentimiento antipartido nacional, que quizás no todo lo que se decía era cierto, pero ya perdimos. Y con ese discurso nos ganaron las elecciones. Lo que yo veo difícil es que con el mismo discurso se mantengan en el poder, porque al sol de hoy pareciera que los señores del gobierno siguen siendo opositores y no se dan cuenta de que la gente los eligió para implementar políticas que vengan a solucionar los problemas de los hondureños en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inversión pública, de inversión privada, de creación de empleos y otra serie de factores que es el trabajo que al gobierno le toca. Y nosotros como opositores, claro que vamos a señalar aquellas cosas en las que estemos en contra, Raúl. No podemos venir aquí a estar como focas aplaudiendo todo lo que el gobierno hace. De acuerdo. Ellos deberán tener sus posturas, su papel, y nosotros, aquello que sintamos que sea positivo, claro que lo vamos a acompañar. Nosotros no estamos en contra de todo y a favor de nada. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, que mi compañero Elio lo sabe, hemos acompañado muchos proyectos de decreto del Partido Libre, enviados del Ejecutivo. Cuando en el pasado, si usted revisa las votaciones del Partido Libre, todo fue en contra, de todo. Todo era en contra, pero bien, era una estrategia que ellos tenían, se les respeta, les ajustó para llegar al poder, ahora deberán dar soluciones al pueblo hondureño. De nuestra parte, como instituto político, tenemos un compromiso también con nuestros militantes en trabajar, reordenar nuestro partido y prepararnos para el próximo proceso electoral, pero para eso faltan más de 2 años. Actualmente tenemos que hacer una oposición constructiva y el gobierno deberá hacer su papel y nosotros, como opositores, siempre vamos a señalar aquellas cuestiones que creemos están mal, pero a la par dar las posibles soluciones, porque levantar banderas antisistema es muy fácil. Así llegó el Partido Libre al gobierno, pero ahora que el gobierno no encuentra soluciones a todo aquello que prometió. Me dice el abogado Oscar, me dice, buenos días, saludos a los panelistas, soy abogado y trabajo en San Pedro Sula, por favor que nos apoyen con la activación de las cámaras del 911, pues eso ayuda a garantizar la certeza de los órganos de investigación en acciones para aclarar delitos. El doctor Girón que publique quiénes son los responsables de no querer permitir activar 911.
Ya lo vamos a Nacional. hacer. Ya Es lo que vamos a hacer. ese es un tema serio de seguridad nacional. Claro. Serio. Igual que el de la Fiscalía. Parte de la situación de incremento de la violencia en el país ¿Cuál incremento? si está la dado estadística y la dice- delincuencia está dado por la falta de funcionamiento del Eso sí, 911. eso es Y cierto. eso es provocado por el gobierno, es intencional. Cuando el 911 regrese, nos vamos a dar cuenta qué es lo que estaban haciendo ahí. Le voy a explicar lo Porque del no 911. es porque hagan había acto auditoría. de corrupción, ese es el cuento. Que hagan auditoría cuando apagaban Ese las es el cámaras cuento. No, para hacer todos los hay que ver asesinatos y las qué barbaridades que están hicieron. programando y qué le van a meter ¿Quiénes al pueblo dirigían el- hondureño quiénes en dirigían esa- el en esa 911? Disculpan, cosa. pero a mí me fue el que me preguntó el Mire, televidente, ¿va? Mire, Entonces, no, déjeme autoría. contestar. Usted no me deja Mire, hablar a mí. No, es que el televidente Usted es el que manda. no. Aquí manda Yo el lo dejé televidente. hablar 2 veces y usted no me hombre, dejó lo hablar. que pasa es que usted se quiere tomar todo el Mira, foro. ve, ¿A quién le preguntaron lo ahí, de- Raúl? lo del- ¿A quién le lo preguntaron del desfase- 911? Lo del desfase ¿A quién? ese Al doctor de- Eliu, dice de ahí. los impuestos. No respeta al pueblo. Eso que Fernando. está protestando ahora. Ay, ahora es que este es el pueblo, ya fregaste. pues. No, el pueblo está escribiendo ahí. Y No, usted, mira, al doctor Eliu le Mira, preguntaron yo del creo que ese tipo de 911. discusiones con vos se deben El de- tener en un café, No, hombre. en una cafetería. Allá más donde que iba a un meter programa usted de al Café estos, Italia, hombre. al Brick Black, ¿se Aprende- acuerda? Oye, O al Marbella. está Solo hablando a... de- está- No, hombre, si es que ahí Sea lo conocí serio, a usted hombre, y la doctor, misma no le plática falta le respeto a conozco. estos programas, hombre. No, mire, voy a contestar Mira, lo ve, del 911 lo- y lo voy a decir con un ejemplo personal, personalísimo. Y está de testigo el presidente Zelaya, lo que le comenté antes de entrar al programa. Sí. Miren, en el gobierno de Juan Orlando Hernández funcionaban los escuadrones de la muerte. Tenían escuadrones de exterminio. Asesinaban a quien sea, estudiantes, opositores, hasta entre ellos mismos se mataban. El que le levantaba la mano a Juan Orlando Hernández lo asesinaban. Usted está vivo porque siempre estuvo a favor de Juan Orlando Hernández, pero si no se lo hubiera volado Juan Orlando Hernández, No siempre. no atinaba. El 911 lo utilizaban para vigilar a todo aquel opositor. No hay Miren, forma. a mí me rodearon la casa escuadrones de la muerte y tengo las fotografías. Yo no voy a andar con papás de no mencionarlas. En los próximos días ve usted mis redes sociales, ahí va a ver usted los escuadrones de la muerte de Juan Orlando Hernández en la noche, pintados de negro, con gorro, botas negros. Yo creo que eran colombianos porque miraban fornidos y bien ejercitados. Miren, a la 1:30, lo que me despertó a mí fue una alcantarilla porque el carro que utilizaban, esos carros doble cabina, no les fallaba, unos carros doble cabina, grises y blancos, pick-up. Ahí andaban los escuadrones de la muerte, rodearon mi casa a la 1:30 de la mañana. Yo obviamente en mi casa tengo mi escopeta, dije yo voy a esperar a ver si entran. Pero yo le hice una llamada a la 1:30 al presidente Manuel Zelaya Rosales, que el hombre es noctámbulo, pues, le gusta leer en la noche. Una escopeta y antes dijo que tenía una K-47 también. Cuando usted tenía un Falk, ¿En qué andas cuando metido usted vos, tenía un hombre? M16, ¿se acuerda? Que lo llevaba allá a la Facultad de no, Medicina. hombre, deje de hablar estupidez. Mire, Ya no, la es que es derecho. cierto, hombre, ahí está. Eso- Busque ya los la periódicos derecho. de la década de los 80. Eso lo puedo llevar Mire, a los tribunales. Me a usted, quiere, mire, hablando me tonteras. quiere desviar lo del 911. No, Miren, no. me dice Melo, a la 1:30 de la mañana. Mira, Marcos, lo que tenés que hacer es encender las luces y hablar el 911. Ok, presidente, hablo el 911. A la 1:30 de la mañana, mire, tal y tal y tal, tengo rodeado mi casa, denos la dirección. ¿En cuánto tiempo vienen? En media hora. Los llamo a las 2 de la mañana. No, es que no damos con su casa. ¿Y a qué horas vienen? A las 2. De ahí mire, así me las tuve hasta las 6 de la mañana, no dormí. Y los escuadrones de la muerte fuera de mi casa. No entraron porque encendí las luces. Y porque el 911 estaba conectado con las fuerzas de seguridad del Estado y con los escuadrones de la muerte, lo tenían cuadrado. ¿Y la MS? Yo estoy vivo de milagro, de Dios, porque Dios lo permite y soy creyente de Dios. No soy fascista, los fascistas no creen en Dios. No, los Los comunistas, fascistas hombre. y Hitler, que es a los que sigue Fernando Anduray, quemaban la Biblia allá en Alemania. Y resulta que también se encontró miembros de maras dentro, trabajando en el 911. Sí, Ellos mismos, de la MS. por presión de los Estados Unidos, lo capturaron. Entonces, para que usted vea que en el 911 hay infiltrados del crimen organizado, no todos, hay que hacer sus excepciones, ¿verdad? Pero hay que hacer una revisión de ese contrato que tenía millonario el Partido Nacional. Además, ¿quién ha dicho que el Partido Nacional no es el doctor Eliu Girón? Quiero aclarar esto para que el nacionalista de a pie que es honesto no se sienta ofendido. No soy yo el que dijo esto, fue el fiscal general de los Estados Unidos.
que dijo que el Partido Nacional era una organización criminal en Honduras, Así es. que alimentaba las maras y pandillas. Así es. A ellos. No lo dice el doctor Eliú, búsquelo ahí. Lo que pasa es que este señor solo quiere venir a hablar aquí de comunistas, izquierdistas, prorrusos, prochinos. El mismo discurso de 40 años. ¿Qué te duele? Y no, si a mí me puede decir Te hace prochino, roncha. prorruso, no hay problema. Si sos yo ya- comunista, aceptalo, yo- hombre, yo ¿cuál es ya el problema? tengo cuero, no de chancho, sino que de danto, que es más Hombre, fuerte, como me decía. Y comunista- saludos a doña Tenchita, que estuvo cumpliendo Comunistas años, cobardes, la mamá no, de el Emel, sistema. que estuvo cumpliendo años y me dio ese consejo. Si va a meter a política, doctor, me dijo doña Tenchita, tiene que tener cuero de danto, que ese no le entran ni las balas. Gracias, doña Tenchita, y Muy bien, felicidades por su diputado. cumpleaños. Y el tema que habló él de seguridad nacional. Óigame, en el tiempo de Callejas, donde este señor era funcionario público, Sí, siempre ha Fernando sido. Anduray, porque viene mamando de la testa desde hace más de 40 años, resulta que hubo un tema, hubo una huelga del Estené, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde estaba una señora icónica, dirigente sindical, doña Gladys Lanza. De acuerdo. Ella hizo una huelga Bueno, de Raúl, conquista laboral. Raúl, Espérese. ya Este es que ya resulta está terminando el que ya no programa. quiere que le digan la verdad. ¿Qué- cuál verdad Mire, estás es que diciendo, eso fue hombre? histórico. Venimos a ¿Saben hablar- qué hicieron venimos a con hablar del Gladys panorama Lanza? político de Honduras, Porque está hablando de tonteras, este ya de 30, 40 años, hombre. ella amenazó que se iba a tomar la represa hidroeléctrica del Cajón. Hace 30, 40 Entonces años viene está hablando el tonteras y Partido la gente Nacional, muriéndose de hambre enfrente, comprando sea los huevos respetuoso, carísimos. respete gente al triste ahí pueblo, en la no me calle por respete la a mí, pero seguridad. respete al pueblo hondureño, Gente al que no auditorio. tiene trabajo. La Gente que no tiene nada que porque hacer. dijeron Y que esto era un hablando de asunto babosadas aquí, de hombre. seguridad nacional. Por eso la Puede despidieron ser. a Gladys Lanza. Y ahora los fiscales, Vea, la Raúl. fiscalía Diputado forma Iscua. parte, la fiscalía forma parte del sistema de seguridad nacional. Diputado Los Iscua. fiscales están detrás del Partido Nacional de esa huelga de los fiscales ¿Qué pasó y deben anoche? de aplicarle la ley de Doctor, seguridad nacional sí, como se la aplicaron Sí. a Gladys Lanza ¿Qué en la pasó década de los anoche en el 90. Congreso, doctor? Bueno, ¿Sigue las diferencias? no, realmente solo tuvimos dictámenes, tuvimos proyectos y básicamente sí hubo un momento que vamos a aclararlo al pueblo hondureño y a mí no me gustan los conflictos, ¿verdad? No es el estilo mío, de otros compañeros sí, pero la compañera María Antonieta Mejía presentó una moción exhortativa para revisar lo que estaba ocurriendo con los despidos en el gobierno, si han sido o no en base a ley, en base al procedimiento administrativo. Y el problema que el doctor Elio lo vio, y sé que no lo va a negar, la moción alcanzó los votos. Tuvo el apoyo de la bancada del Partido Nacional, de una ala liberal y del Partido Salvador de Honduras. Y el ingeniero Redondo no le dio trámite. Esto es bastante grave, Raúl, porque si ya no vamos a respetar la democracia y una moción que alcanzó los números no es tomada en consideración, es un pésimo antecedente. Sí, don Gilberto. Sí, a mí me sorprende con la facilidad que don Fernando y ¿cuál es su nombre? Disculpe, diputado. Daniel. Daniel, disculpe. Discua. Daniel Discua. Hablan de democracia. Hay una concepción muy occidental de democracia, muy liberal, de hecho, pero deformada, incluso desde un inicio de la reforma, o sea, de la revolución liberal de 1789 francesa, que justamente fue la que creó, digamos, los tres poderes del Estado, ¿no? O la que estableció los tres poderes del Estado frente al poder monárquico. Y bueno, ya sabemos que la constituyente de ese tiempo se dividió entre los monárquicos que pretendían defender, o bueno, restablecer la monarquía y defender sus privilegios, y la izquierda, ¿verdad?, de ese parlamento que estaba más ligada al pueblo, pues, y a las necesidades que el pueblo defendía en las calles, ¿no? Esas necesidades eran económicas. Fíjense que incluso el año del jubileo, para referirme un poco al auditorio cristiano que tiene, digamos, el cristianismo tiene una amplia mayoría en el país, la palabra pecado significa deuda, ¿no? Y perdonar los pecados significa perdonar la deuda. El año del nacimiento de Cristo está considerado como el año de jubileo, como una tradición donde se perdonaban los pecados y se liberaban todos los presos también, y se perdonaban todas las deudas. Era una forma como de reactivar la economía. O sea, las luchas políticas siempre tienen que ver con reivindicaciones económicas. Cuando hablamos de democracia, en el sentido de la participación meramente electoral, pero no hablamos de la democracia en la participación económica, cuando aquí don Fernando y el diputado Daniel están hablando de esa democracia de la participación, digamos,
cuando el 73% de la población de Honduras vive en pobreza. ¿Tiene algo que ver ese concepto de democracia con esos niveles de polarización de la riqueza en nuestro país? Pero por supuesto que sí, porque en los últimos 30 años al menos se aplicó un modelo que es el modelo neoliberal, que es excluyente, que es concentrador de la riqueza. Nosotros mire, se lo voy a decir, tal vez don Fernando se va a asustar, pero nosotros ni siquiera hemos comenzado con alguna medida socialista en este país. No hay una tan sola medida socialista, propiamente hablando, en este país. Aquí lo que se está restituyendo son los poderes del Estado liberal, para más o menos echar a andar el Estado de Honduras, para más o menos entrar en sintonía con el concierto de las naciones nuevamente, para volver a actualizar al país frente a la coyuntura de la crisis económica mundial que se está viviendo. Me llamó un migrante el fin de semana, de los que pasan más pendientes muchas veces de los propios hondureños de la economía de Honduras, y me dijo, mire, ahora voy con $100 al supermercado y no traigo nada de comer a la casa. No crea, la crisis en Estados Unidos está fregada. Ayer, hace 2 noches, la esposa de un amigo mío que es española me estaba contando que los británicos tienen que tomar, saludos a Nidia, por cierto, y a René, tienen que comprar comida racionada. Los británicos, que solo se pueden llevar 2 pepinos de un supermercado, 1 litro de no sé cuánto, 10 huevos. Imagínense la crisis que están enfrentando el país mundial, y así le están pidiendo respuestas a un Estado que quedó completamente saqueado, comprometido con el crimen organizado, con estructuras superférreas del narcotráfico que tienen también que ver con una estructura financiera que Milton Benítez no para de denunciar permanentemente en su programa, que son los banqueros aborazados, ¿verdad? Que también se unieron a la narcodictadura, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto de democracia limitado a que si me dan la palabra del Congreso Nacional, a que si... No, yo creo que hay que verlo desde la economía, de cuál es la participación económica de la riqueza nacional que ha tenido el pueblo hondureño, y no cómo, ¿verdad? Hemos estado en los últimos 40 años concentrando la riqueza nacional y la riqueza social en manos de privados, de pocos privados, extranjeros la mayoría, y además del capital monopólico y el capital oligopólico internacional. Así que ese es el verdadero enemigo del pueblo hondureño, y hay que hablar de eso en profundidad para no caer en el discurso propagandístico y anticomunista, porque como decía Lenin, ¿verdad? La política... Vladimir... la política... Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Lenin, el hombre del río Lena, así se llama mi hijo mayor, Lenin. Tiene camisa que tiene Anduray ahorita. Sí. No, de seda. Decía Lenin que la política es la economía resumida, ¿verdad? Cada vez que hablen políticos, están representando intereses económicos, intereses de sector. ¿A quién representa el Partido Nacional? A un sector oligárquico, a un sector que se benefició durante 12 años, que ahorita la SAR ha publicado yo los invito a visitar los sitios del gobierno para que nosotros, manteniendo al COEP con más de 408 millones de lempiras, a una gremial parásita de este país, de un montón de parásitos que dicen representar a los empresarios, cuando la mayoría de los empresarios son los pequeños emprendedores y los medianos empresarios de este país. El pueblo hondureño que tanto ha sufrido, 408 millones en los últimos 5 años, manteniendo los parásitos del COEP, enemigos del pueblo hondureño. Empezaron en Venezuela. Así empezaron. Diputado Dispa, nos vamos. Gracias. Su mensaje, gracias por haber asistido. No, bueno, muchas gracias. Únicamente hay 2 cuestiones que yo no entiendo. No sé qué tiene que ver la economía con que no se le dé trámite a una moción en el Congreso Nacional que alcanzó más de 70 votos. Y la otra, pues está bien que aquí hay que debatir, pero el compañero Elio dijo que somos enemigos de la empresa, y luego el compañero Gilberto dijo que representamos la empresa. Así que ni en la estrategia de atacarnos, pues hay coherencia. Al final yo invito a todos a que trabajemos para Honduras. Aquí vivimos todos. Y que Dios proteja esta patria. Gracias, diputado Daniel Dispa. Don Fernando. Raúl, yo quiero invitar a los empresarios a que lean la página 35 del programa de gobierno de Xiomara, donde está lo de la reforma tributaria, y les anuncian ahí un impuesto único a las fortunas. ¿Me estás dando la razón? Sí, es que están. Por eso me estás dando la razón. O sea, ya lo habíamos anunciado, pues por eso votó el gente. Ahí está. No me quites el tiempo. No me quites el tiempo, que después no me dejas contestar. Yo estaba defendiendo a Libre, yo lo te estaba diciendo, y ya fuiste a buscar. Y ahí está. Porque yo tengo aquí el programa de gobierno. Bueno, entonces ya sabía. Y yo sé por qué lo combato. Y ya sabe para dónde vamos. Entonces, los empresarios que no leyeron el plan de gobierno de Libre y que apoyaron a Xiomara no tienen derecho a protestar en este momento, ¿verdad? Luego,
Los regímenes especiales no nacen en el gobierno de Pepe, nacen en el siglo pasado, cuando se empieza a hablar de los puertos libres, de muchos estímulos para la producción. Usted acaba de decir que nacieron con Pepe, No. esas cosas. Este tipo de exoneraciones sí. Este tipo de exoneraciones sí. Este tipo de exoneraciones sí nacieron con el Partido Nacional. Está Claro que mencionando sí. mal la historia. Ahí cuando entregaron al país y la soberanía. Luego ahora, con lo que dijo Gilberto, es que los empresarios deben agradecerle la ley de justicia tributaria, porque ellos, o sea, empresarios, están mal enfocados. Sí. Dicen estos señores socialistas que ustedes deben agradecer la ley de justicia tributaria. Claro que sí. Porque dice Liud que los cachurecos extorsionaban a la empresa privada Es correcto. y que con esta ley les están restableciendo sus derechos. Es correcto. O sea que son ingenuos, no saben interpretar la ley de justicia tributaria. ¡Qué bárbaros, hombre! Sí, hombre, por eso ¿Cómo se vivíamos. oponen a eso? Por eso vivíamos en un paraíso hace 12 Miren, años. cuidado con 12 esta años. gente mentirosa, cuidado que mienten. Y luego, Eliud mencionó que el impuesto sobre ventas, que el impuesto de esto, que el impuesto de todo, ya los quitaron. Si fueron injusticias de los cachurecos, si fueron cosas abusivas de los nacionalistas contra el pueblo, ya los quitaron esos impuestos. ¿Y cómo vamos a pagar 20 No mil has millones de quitado dólares? ni uno. ¿Y cómo vamos a pagar 20 No me mil venga- millones de no dólares me vengas con de deuda cuentos. externa? Cuentos. Aquí dijeron ni un impuesto 20 más mil y aquí en millones el de programa de dólares. gobierno están anunciados más impuestos. Para la élite. Y ahorita, Para la élite. Y ahorita cuando sustituyan los regímenes especiales van a crear más impuestos. Y la otra No es cosa cierto. que es falsa. No está planificado Ellos ningún están impuesto. en contra de las grandes empresas, están en contra del Falso. COEP, están en contra No, de del los COEP sí. grandes industriales. No, Ellos personalmente. creen que el país se va a desarrollar con microempresas y con pequeñas empresas. Eso empezaron a hacerlo en Venezuela. Así llegó Y no era Hugo Orlando el que Chávez. andaba regalando Así llegó Hugo puestos Chávez. de naranja. Lo primero que fue hacer Por fue meterse favor. a las fábricas grandes, a las grandes industrias grandotas y a los grandes comercios y dijo: expropiese, 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 expropiese. Y ahora todo lo maneja el pueblo. Y ahora Venezuela es una nación pobre, destrozada, quebrada. Bloqueada por Eso es Estados lo que Unidos. quieren para Honduras. Bloqueada por Cuidado. Estados Unidos. Es tiempo de que miren, camisita blanca. Preparémonos. Guayabera hecha en Cuba. Organicemos la sociedad civil. Recuperemos nuestro país. Ya están porque organizando la camiseta Honduras, blanca, ¿va? Honduras, Ayer no, registró yo no estoy metido en No, eso. solo te. ¿Verdad? Pero estás diciendo que. Está tras bambalinas. Honduras no es socialista. No, el todavía. pueblo hondureño está asustado de No ver cómo lo todavía. engañaron. No todavía. Ni Así es capitalista. que Gracias. a trabajar fuerte, ojalá no se coma la democracia. Un minuto, Ojalá no se un coman minuto. el Consejo Bien. Nacional Electoral porque ya están anunciando controles ahí que son antidemocráticos. Doctor. Mire, yo creo que Anduray debe de ser un poco más ponderado. A mí me parece que con esas exasperaciones que tiene, le puede dar hasta un evento cardiovascular, ¿verdad? Yo estoy a la orden como médico, pero ¿cómo trató Ni ahorita, quiera Dios. ¿cómo trató ahorita Jamás, Raúl? nunca. Se le salió lo cascarrabia, por Nunca. favor. Sea un poco más Nunca me ponderado pondría en y hay las que manos de este respetar doctor, yo. a quien nos invita a esta casa. Esta casa es de Raúl Valladares, fue el director. Más respeto, por favor. Mire, lo ocurrido en el Congreso Nacional no es cierto lo que dice el diputado Disco. Ahí no tenían ellos los 65 votos para que pasara la moción. Así es. Lo que hizo el Partido Nacional fue un boicot en contra de una moción que ellos sabían que ese día lo iba a presentar su servidor para interpelar al fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla. En ese momento me iban a dar la palabra y la moción iba a pasar porque hay consenso de la bancada de Libre, de la bancada del Partido Liberal, del PSH, de que el fiscal Chinchilla sea interpelado por esta crisis que ha creado el Partido Nacional dentro de la Fiscalía y utilizando fiscales. Y en ese momento que me iban a dar la palabra, ellos con pitoretas y pitos interrumpieron la sesión, pero fue un acto programado para evitar que se presentara esa moción que yo ya le había socializado con la prensa, con el pueblo hondureño, para que el fiscal Chinchilla, que se ha convertido como la canción de Shakira, sordo, ciego y mudo, él es el patrón de los fiscales, él es el patrón y no ha dicho nada, está calladito porque él está detrás de esta huelga dentro de la Fiscalía y el Partido Nacional de Honduras. Gracias con todo el respeto
que usted se merece ¿A vos? la invitación. Yo creo que hay que tratarlo con respeto. A como vos te siempre. consta, Grillo, que la inmensa mayoría de los fiscales son de libre. Santo. A vos te consta. La inmensa mayoría de los fiscales son de libre y este señor les ha venido a decir cachurecos. No, los que están al mando de esa huelga y para desestabilizar el gobierno son cachurecos. No, no es cierto. Y No es además, cierto, ¿y sabes por qué gente va a de fracasar? libre, ¿Y sabes por qué va a Gracias, fracasar esa gracias. huelga? Porque es economicista. No han mencionado un solo caso de las vergüenzas del Ministerio Público. Es una vergüenza el Ministerio Público. El aire, gracias a los televidentes, 4 dirigentes del país. Ustedes tomen sus propias consideraciones y juzguen. Así está la situación del país. Buenos días. Hoy juega el Motagua. Ojalá nos vaya bien. Que estén bien.